Aquí está la traducción al español del texto que proporcionaste. Desde los extraños agujeros excavados en Argelia, hasta las criaturas que parecen humanos, que están de pie en una galería de una casa en Francia, nuestro mundo está lleno de muchas ubicaciones remotas, donde siempre está sucediendo algo inexplicable. Hoy, una vez más, bienvenidos a los videos de Google 2. Lo primero en nuestra lista está en la Antártida. Estas son las montañas heladas de la Antártida que ahora están siendo vistas a través de una vista satelital. Pero entre estas montañas se oculta una cara espeluznante sobre la cual algunas personas tienen teorías. ¿Quieres que continúe o añada algo más a la traducción? Ubicaciones remotas y misteriosas. Fenómenos inexplicables en el mundo. A lo largo de la historia, el ser humano ha descubierto muchos lugares misteriosos y remotos que desafían la lógica y la comprensión. Desde los extraños agujeros excavados en el desierto de Argelia hasta las criaturas que parecen humanas encontradas en una galería en Francia, hay numerosos lugares en el planeta donde ocurren fenómenos inexplicables que han desconcertado tanto a científicos como a turistas. Estos fenómenos nos invitan a reflexionar sobre lo que conocemos y lo que aún no entendemos sobre nuestro mundo. Un lugar especialmente enigmático se encuentra en la Antártida, una región donde el hielo y la nieve cubren vastas extensiones de tierra y donde las condiciones extremas dificultan la vida humana. Sin embargo, entre estos paisajes congelados se oculta un fenómeno extraño que ha atraído la atención de expertos y aficionados por igual. Una cara espeluznante oculta en la nieve y el hielo. Este extraño rostro no es el resultado de una escultura o de la intervención humana, sino una formación natural que se ha ido revelando poco a poco gracias a las imágenes satelitales. La Antártida es conocida por su vastedad y su clima extremadamente inhóspito, lo que hace que este descubrimiento sea aún más intrigante. Las imágenes tomadas desde el espacio muestran una cara humana que parece estar esculpida de manera precisa en las montañas cubiertas de nieve. Esta formación natural, que algunos describen como una especie de rostro alienígena o rostro monstruoso, ha suscitado diversas interpretaciones y teorías. El rostro tiene características muy definidas, como un ojo cerrado, una nariz prominente y unos labios que parecen perfectamente delineados. Para muchos, la claridad con la que se distingue esta cara en las imágenes satelitales es una señal de que algo más allá de la naturaleza está ocurriendo en esa zona remota. Algunas personas han especulado que este rostro es una manifestación de las condiciones extremas que prevalecen en la región. Se ha sugerido que la formación de la cara es el resultado de un fenómeno geológico, donde el viento, el hielo y las rocas se han combinado para crear una figura que se asemeja a la de un ser humano. Sin embargo, esta explicación no es suficiente para los más curiosos, quienes creen que hay algo más detrás de esta misteriosa cara. Algunos teóricos de la conspiración aseguran que la figura es una representación de las duras condiciones de la región, una especie de rostro de la Antártida que simboliza la lucha de la naturaleza contra los elementos. Otros, más audaces en sus hipótesis, sugieren que la figura podría ser una señal de la presencia de seres extraterrestres o de civilizaciones perdidas, que de alguna manera dejaron su huella en el planeta. Lo cierto es que, aunque se trate de una formación natural, la precisión de la figura y la simetría de los detalles hacen que sea difícil no maravillarse ante la casualidad o la probabilidad de que tales características hayan emergido de manera tan perfecta en medio de una región tan inhóspita.
Las imágenes satelitales, tomadas en 2009, muestran con claridad el rostro que se extiende a lo largo de un área considerable de terreno. El tamaño de la figura es impresionante, ya que se estima que la cara tiene aproximadamente 1 kilómetro de largo de arriba a abajo y 500 metros de ancho, lo que la convierte en una de las formaciones geológicas más grandes y reconocibles de la región. Este fenómeno no es el único de su tipo en la Antártida, pero es, sin lugar a dudas, uno de los más impactantes debido a su visibilidad desde el espacio. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más fascinante es el hecho de que la Antártida es una de las regiones más remotas del planeta. Su acceso es sumamente limitado, y muy pocas personas han tenido la oportunidad de poner un pie en su suelo congelado. Esto ha hecho que la cara oculta entre los glaciares sea un misterio aún mayor. De hecho, algunas teorías sugieren que esta figura podría estar relacionada con antiguas civilizaciones que, según algunos, habrían dejado señales misteriosas en diversas partes del mundo, pero nunca se encontraron pruebas concretas. Sin embargo, es importante destacar que no todos comparten la idea de que esta formación es algo fuera de lo común. Los expertos en geología y climatología explican que la erosión natural, junto con las intensas tormentas de nieve y viento, pueden crear patrones en el terreno que se asemejan a formas humanas o animales. Esta explicación sugiere que, aunque el rostro es notable por su simetría, es solo el resultado de una serie de eventos geológicos que han dado lugar a una imagen visualmente impactante. A pesar de las explicaciones científicas, el fenómeno sigue siendo un tema de debate. Para muchas personas, el descubrimiento de esta figura en la Antártida es simplemente otro ejemplo de los muchos misterios que aún quedan por resolver en nuestro planeta. Es una de esas ubicaciones remotas y misteriosas donde algo inexplicable está sucediendo y cuya explicación sigue siendo evasiva, dejando a los observadores con más preguntas que respuestas. La cara en la Antártida es, sin duda, una de las formaciones naturales más intrigantes de nuestro tiempo, y seguirá siendo un objeto de fascinación mientras sigan surgiendo teorías y explicaciones sobre su verdadero origen. Los restos de un avión en Bahamas. El misterio bajo las aguas del Bullock Harbor. En el Bullock Harbor, una pintoresca y tranquila bahía ubicada en las Islas Exumas de las Bahamas, se esconde un misterio que ha capturado la imaginación de muchos, tanto de locales como de turistas y entusiastas de la aviación. Este puerto, conocido por sus tranquilas aguas cristalinas y su belleza natural, guarda un secreto inesperado: los restos de un avión militar que se estrelló en 1997, pero cuyo misterio sigue vivo, incluso más de 2 décadas después. Este avión, que alguna vez fue parte de una operación militar, descansa bajo las aguas de la bahía, oculto por el manto de agua que lo cubre, hasta que recientemente el bajo nivel del agua ha permitido que sus restos sean visibles en imágenes satelitales. El accidente. La caída del avión en 1997. La historia de este avión comienza el 10 de julio de 1997, cuando el avión militar Fuerza Aérea de los Estados Unidos, conocido como el Ejército 402, sufrió un grave accidente mientras intentaba aterrizar en una pista de aterrizaje cercana a las Islas Exumas. El avión, que había estado en una misión rutinaria de transporte, estaba a punto de llegar a su destino cuando, por razones aún no completamente claras, sufrió un mal funcionamiento en sus sistemas de control. La tripulación del avión intentó realizar un aterrizaje de emergencia, pero lamentablemente,
El avión se estrelló antes de poder alcanzar la pista. A bordo del avión se encontraba el piloto y 7 pasajeros, todos ellos miembros de las Fuerzas Armadas o personal militar. Afortunadamente, a pesar de la violencia del accidente, todos los ocupantes sobrevivieron. El piloto reportó una falla en los frenos antes de que el avión se estrellara en el agua, lo que fue crucial para evitar un desenlace aún más trágico. Si el avión hubiera intentado aterrizar en la pista sin los frenos, es probable que no todos hubieran sobrevivido al accidente. Sin embargo, el impacto hizo que el avión se sumergiera rápidamente en las aguas del Bullock Harbor, quedando completamente cubierto por el mar. La misteriosa inmersión. El avión bajo el agua. Desde ese momento, los restos del avión quedaron sumidos bajo el agua, invisibles a los ojos del público, pero disponibles para la curiosidad de los expertos y los buzos. A lo largo de los años, el lugar se convirtió en un sitio de exploración para los buzos que querían ver de cerca el avión y conocer la historia detrás de su trágica caída. No obstante, debido al agua que cubría el avión, las imágenes detalladas de los restos nunca fueron accesibles sin sumergirse directamente en el agua. Sin embargo, en 2019, algo extraordinario sucedió. Debido a un descenso en el nivel del agua en la región, la parte superior del avión se hizo visible desde la superficie del mar. Los cambios en los niveles de agua, posiblemente debido a una sequía o fluctuaciones naturales del nivel del mar, permitieron que los restos del avión emergieran de las aguas, dejando a la vista lo que antes estaba oculto a la vista de todos. A través de imágenes satelitales tomadas desde el espacio, ahora se podía observar claramente la forma del avión, parcialmente cubierto de corales y algas marinas, pero aún reconocible en su forma original. El avistamiento del avión fue un evento llamativo para la comunidad local, pero también para los aficionados de la aviación y los investigadores, quienes comenzaron a estudiar la ubicación exacta del accidente y los restos del avión. Las imágenes satelitales mostraron que los restos del avión estaban bastante intactos, lo que indicaba que no había sufrido grandes daños tras el impacto con el agua, más allá de la estructura que había sido deformada por la fuerza del choque. El avión estaba descansando en un área poco profunda del mar, lo que lo hacía aún más visible cuando el nivel del agua descendía. La importancia histórica de los restos del avión. Los restos de este avión no son solo una curiosidad turística o una novedad para los buzos que visitan el Bullock Harbor. También representan una parte importante de la historia militar de los Estados Unidos. Aunque el accidente fue relativamente pequeño en términos de daños humanos, el avión en cuestión tenía un valor significativo para las Fuerzas Armadas de ese entonces. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos usaba este avión para una variedad de misiones, desde el transporte de suministros hasta el traslado de personal militar de una base a otra. Su pérdida en 1997 marcó un punto triste pero importante en la historia de la aviación militar. Además, el accidente suscitó una gran cantidad de investigaciones en su momento, pero la ubicación remota del siniestro, sumada a la poca visibilidad de los restos debido al agua, hizo que muchos detalles se mantuvieran en el anonimato. Ahora, con las imágenes satelitales revelando una nueva visión del avión, los expertos esperan poder acceder a la información que podría arrojar más luz sobre el accidente. Conclusión. El legado del avión bajo el agua. Hoy en día, los restos del avión del Ejército 402 siguen siendo un misterio fascinante en el Bullock Harbor.
A pesar de los años que han pasado desde el accidente, el avión sigue estando bajo la superficie del agua, mostrando su presencia solo cuando las condiciones son las adecuadas para que los investigadores y los curiosos puedan echar un vistazo a lo que una vez fue un símbolo de la operación militar de los Estados Unidos. Este hallazgo no solo ofrece una ventana al pasado, sino que también permite reflexionar sobre las historias olvidadas que el mar guarda, esperando ser descubiertas por aquellos que se atreven a mirar más allá de lo visible. El mundo está lleno de formaciones geológicas y fenómenos naturales que desafían nuestra comprensión y nos invitan a explorar los misterios ocultos de la Tierra. Desde símbolos antiguos hasta extrañas formaciones que parecen salidas de un cuento de fantasía, hay lugares en el mundo que nos dejan sin aliento por su belleza inusual o por las historias en torno a ellas. Algunos de estos fenómenos pueden tener explicaciones científicas claras, mientras que otros a menudo se convierten en leyendas urbanas o en un tema de teorías y especulaciones. Entre estos, encontramos fascinantes lugares en Kazajistán, Sudán y Australia, que han desconcertado a los investigadores y atraído la curiosidad de miles de personas. El pentagrama de Kazajistán, un enigma soviético. En el centro de Kazajistán, cerca de la ciudad de Lysakovsk, se encuentra una formación que ha desconcertado a los geólogos y a los teóricos de la conspiración por igual. Este misterioso símbolo en la Tierra, que toma la forma de un pentagrama, ha sido motivo de debate desde su descubrimiento. El pentagrama es un símbolo con una larga historia que aparece en muchas culturas y religiones, desde el simbolismo pagano hasta las tradiciones esotéricas. Sin embargo, la presencia de un pentagrama tan grande en el paisaje de Kazajistán ha dejado a muchos preguntándose sobre su origen. El misterio se profundiza cuando se considera el contexto histórico de la región. Kazajistán fue parte de la antigua Unión Soviética, y durante la era soviética se realizaron experimentos de gran escala en la región, incluidos ensayos nucleares en lugares remotos del desierto de Semipalatinsk. Algunas teorías sugieren que el pentagrama podría ser el resultado de un proyecto de diseño soviético, quizás relacionado con la construcción de instalaciones militares o experimentos secretos de la era soviética. Aunque no hay pruebas concluyentes que respalden esta teoría, la imagen del pentagrama grabado en la Tierra sigue siendo un enigma, y su ubicación remota solo ha aumentado el misterio que rodea a este fenómeno. Los científicos continúan investigando el origen de este fenómeno, pero la falta de documentación oficial ha dejado abierta la puerta a muchas especulaciones. Lo cierto es que el pentagrama en Kazajistán es un recordatorio de los secretos no revelados de la era soviética, y sigue siendo un atractivo para aquellos que buscan desentrañar sus misterios. La formación de labios gigantes en Sudán, un fenómeno geológico asombroso. Otro lugar que ha cautivado la atención de los geólogos y turistas por igual, es un extraño fenómeno natural en el desierto de Sudán. En este vasto y árido paisaje, los científicos han descubierto una formación rocosa que, desde una distancia, tiene una sorprendente semejanza con unos labios gigantes. Este fenómeno geológico, conocido por los lugareños como el labio de Dios, ha desconcertado a muchos debido a su apariencia tan peculiar. La formación, que se extiende por varios cientos de metros, es un ejemplo clásico de cómo la erosión natural y las fuerzas geológicas pueden crear formas inesperadas en el paisaje.
La roca, compuesta principalmente de capas de arenisca y otros sedimentos, ha sido moldeada por siglos de viento, lluvia y otros procesos naturales, lo que ha dado como resultado la creación de una estructura que se asemeja a un par de labios abiertos. Esta formación no es solo un fenómeno visual fascinante, sino que también ha atraído a turistas y fotógrafos de todo el mundo, ansiosos por capturar su imagen en medio del desierto. Además de su aspecto visual, el labio de Dios también ha dado lugar a leyendas y mitos locales. Algunos habitantes del lugar creen que esta formación tiene un significado espiritual, mientras que otros lo ven como un simple capricho de la naturaleza. Sin embargo, independientemente de las creencias o teorías que rodean este fenómeno, lo cierto es que la formación sigue siendo un misterio geológico impresionante que ha perdurado a través del tiempo. El barco hundido con manglares en Australia. La naturaleza reclamando lo suyo. En las costas de Australia, cerca de la ciudad de Sydney, se encuentra un barco hundido que ha atraído la atención tanto de turistas como de ecologistas, el SS Airfield. Este barco, que fue construido en 1911 como un carguero, navegaba principalmente a lo largo de la costa australiana hasta que, en 1972, fue retirado de servicio y llevado a un vertedero en Homebush Bay. Sin embargo, en lugar de ser destruido, el SS Airfield se quedó allí, atrapado en el paso del tiempo, y la naturaleza comenzó a reclamarlo como propio. Lo que hace que este barco sea verdaderamente único es la increíble transformación que sufrió con el paso de los años. En lugar de ser desechado y olvidado, el barco se convirtió en un ecosistema submarino. A lo largo de los años, los manglares comenzaron a crecer sobre su estructura, y lo que antes era un carguero de metal se transformó en un bosque flotante, único. La combinación de madera y metal en el casco del barco proporcionó un ambiente ideal para que los manglares crecieran y prosperaran, creando una escena surrealista que ha fascinado a los turistas y fotógrafos que visitan la zona. Hoy en día, el SS Airfield se ha convertido en una atracción turística popular. Los visitantes pueden realizar excursiones para ver el barco y el manglar que lo rodea, que ahora sirve como hábitat para diversas especies de aves y peces. Este fenómeno es un recordatorio de cómo la naturaleza tiene la capacidad de recuperar incluso los objetos creados por el hombre, transformándolos en algo completamente nuevo y sorprendente. El barco hundido, con sus raíces de manglares creciendo sobre él, es una poderosa metáfora de la fuerza de la naturaleza para adaptarse y reinventarse. Conclusión. La maravilla de lo inesperado, desde el pentagrama en Kazajistán hasta la formación de labios en Sudán y el barco hundido cubierto de manglares en Australia, el mundo está lleno de fenómenos naturales y formaciones geológicas que desafían nuestra comprensión y nos invitan a mirar más de cerca el misterioso y asombroso poder de la Tierra. Estos fenómenos no solo tienen un valor estético y científico, sino que también sirven como recordatorios de cómo la naturaleza puede alterar y transformar nuestro entorno de formas inesperadas, creando maravillas que continúan fascinando y sorprendiendo a generaciones de personas. Estructuras misteriosas en Argelia y otros lugares. Un enigma geológico y humano. El mundo está lleno de lugares remotos donde la naturaleza y las actividades humanas han dejado huellas que desafían nuestra comprensión. En regiones desérticas, entre vastos espacios de tierra árida, encontramos estructuras misteriosas que han desconcertado a científicos, arqueólogos y teóricos por igual.
Uno de los ejemplos más fascinantes de estas formaciones inexplicables se encuentra en el desierto de Argelia, donde líneas cuadradas y extrañas excavaciones en la tierra son visibles desde el espacio. Estas estructuras, que parecen haber sido creadas por seres humanos, han generado diversas teorías sobre su propósito y origen. A continuación, exploramos estas estructuras y las preguntas que suscitan, así como otros lugares del mundo con formaciones igualmente misteriosas que captan la atención de la humanidad. Las líneas cuadradas en el desierto de Argelia. En el desierto de Argelia, en una vasta extensión de terreno remoto, se encuentran extrañas formaciones geológicas que se extienden a lo largo de grandes áreas del desierto. Estas formaciones son visibles desde el espacio, lo que las hace aún más fascinantes e intrigantes. Se trata de líneas cuadradas o rectangulares que parecen estar perfectamente trazadas sobre la superficie del desierto, creando patrones geométricos que no se asemejan a nada encontrado en la naturaleza. Estas líneas y estructuras no son casuales. Están distribuidas de manera meticulosa, lo que sugiere que su origen podría estar relacionado con actividades humanas antiguas. Una de las teorías más populares sobre estas formaciones es que fueron creadas como parte de algún proceso industrial o extracción de recursos naturales, como el petróleo. El desierto de Argelia es conocido por ser una de las principales regiones productoras de petróleo en el norte de África, y algunas personas han sugerido que estas estructuras podrían haber sido el resultado de operaciones de perforación o excavación llevadas a cabo hace siglos. Sin embargo, no existe evidencia clara que respalde esta hipótesis, ya que las formaciones datan de una época mucho anterior al desarrollo de la industria petrolera. Teorías sobre el propósito de las estructuras. Algunos investigadores sugieren que estas líneas cuadradas y formaciones excavadas podrían haber sido parte de una antigua civilización que habitaba la región mucho antes de la colonización moderna. El desierto de Argelia, aunque hoy es un lugar inhóspito, en el pasado podría haber sido más habitable y haber albergado comunidades humanas que dejaron estas huellas. En este sentido, algunos teóricos han especulado que estas formaciones pudieron haber sido utilizadas con fines agrícolas, de almacenamiento de agua o incluso como estructuras ceremoniales. Otra teoría interesante es que estas estructuras podrían estar relacionadas con la astronomía o la religión de antiguos pueblos del desierto. En diversas culturas, los patrones geométricos han tenido significados simbólicos y espirituales, y las líneas cuadradas podrían haber sido utilizadas como formas de orientación para rituales religiosos o como calendarios solares que ayudaban a las comunidades a seguir el ciclo de las estaciones. Sin embargo, la falta de pruebas directas sobre la edad exacta de estas formaciones y su propósito específico ha mantenido el misterio en el aire, y las teorías sobre su origen continúan siendo objeto de debate. Otras estructuras misteriosas alrededor del mundo. El desierto de Argelia no es el único lugar del mundo que alberga estructuras misteriosas y formaciones que desafían la comprensión humana. A lo largo de la historia, muchos lugares remotos han sido escenario de fenómenos extraños que continúan desconcertando a los investigadores. Las líneas de Nazca en Perú. Uno de los ejemplos más conocidos de formaciones misteriosas es el de las famosas líneas de Nazca en Perú. Estas líneas, que solo pueden ser vistas en su totalidad desde el aire, forman figuras geométricas y representaciones de animales, algunas de las cuales son de tamaños enormes. Aunque su propósito sigue siendo incierto,
Se cree que fueron creadas por la antigua civilización Nazca entre los siglos I y VII después de Cristo. Muchos investigadores sostienen que estas líneas tienen un significado astronómico, mientras que otros sugieren que pudieron haber sido utilizadas para rituales religiosos. Al igual que las formaciones de Argelia, las líneas de Nazca siguen siendo un misterio, a pesar de los esfuerzos continuos para descifrar su verdadero propósito. Stonehenge, en Inglaterra. En el Reino Unido, Stonehenge es otro ejemplo de una estructura misteriosa que ha desconcertado a los arqueólogos durante siglos. Este círculo de grandes piedras, que data de hace más de 4.000 años, ha sido objeto de numerosas teorías sobre su propósito. Algunas personas creen que Stonehenge fue utilizado como un observatorio astronómico, mientras que otros sugieren que pudo haber tenido un significado religioso o ritual. Al igual que las líneas de Argelia, Stonehenge es una obra impresionante que desafía nuestras explicaciones convencionales. La ciudad perdida de Petra, en Jordania. En el Medio Oriente, la antigua ciudad de Petra en Jordania también es un ejemplo de cómo las estructuras humanas han perdurado a través del tiempo, dejando un enigma sobre su origen y propósito. Petra, conocida por sus edificaciones talladas en roca, fue la capital del reino nabateo en el siglo IV a.C., y su compleja arquitectura sigue siendo un misterio en cuanto a las técnicas utilizadas para construirla. Si bien se ha descubierto que los nabateos eran expertos ingenieros hidráulicos, la forma en que lograron tallar tan intrincadas estructuras en las montañas sigue siendo un enigma. Conclusión: el misterio de las estructuras humanas en la Tierra. Las líneas cuadradas y las formaciones extrañas en el desierto de Argelia son solo uno de los muchos ejemplos de cómo la humanidad ha dejado su huella en la Tierra, ya sea a través de actividades industriales, creaciones artísticas o prácticas espirituales. Aunque muchas de estas estructuras tienen explicaciones plausibles, también siguen siendo un recordatorio de los misterios no resueltos que nos rodean. A medida que la tecnología avanza y la exploración de lugares remotos continúa, es posible que algunos de estos enigmáticos fenómenos lleguen a comprenderse más profundamente. Mientras tanto, estos lugares seguirán siendo un fascinante campo de estudio para arqueólogos, geólogos y todos aquellos interesados en desentrañar los secretos del pasado humano.